Saludos, mi nombre es José David González, soy profesor de la sección de anatomía macroscópica. Vamos a continuar las clases con este nuevo tema que es inframesocólico. Vamos a hablar sobre su concepto, generalidades, los límites, meso y espacio de la región. Vamos a tocar al duodeno, páncreas, ilion, yeyuno, colon, la irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático y la inervación de los mismos. Para comenzar, sabemos que hablaron del supramesocólico en las clases anteriores. De hecho, ahorita vamos a hablar entonces del inframesocólico, es decir, que vamos a hablar sobre todas las estructuras que se encuentran debajo del colon transverso. Y ese señor, nosotros tenemos que saber qué es todo lo que son el intestino, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Lo primero son los límites. De hecho, los límites son muy sencillos. Sabemos que en la parte superior entonces ya conocemos que es el colon transverso. En la parte inferior se habla que es la pelvis mayor o el orificio pélvico superior. Otros plantean que es hasta que llegamos al colon sigmoide. En la parte posterior nosotros vamos a conseguir al peritoneo parietal posterior y en la parte anterolateral las paredes anterolaterales del abdomen. De hecho, si nosotros observamos ya una pieza anatómica, se ve idéntico. Observamos que hay tanto en esta zona, la pared anterolateral del abdomen, estamos observando el epiplón mayor, que es lo que cubre a todo. Pero si conocemos al epiplón, sabemos que esto que está aquí, entonces es el colon transverso, y todo lo que esté inferior a él es lo que nosotros le vamos a llamar inframesocólico, y lo superior a él, el supramesocólico. Si en una pregunta se le habla, mira, vamos a contestes qué estructura dividen la región supramesocólica de inframesocólica, colon transverso y mesocolon transverso. De hecho, lo otro que tenemos que aprender muy bien sobre todo lo que son las asas, es decir, intestino delgado y grueso, es que tiene un inicio. El inicio es posterior aquí en el píloro, al estómago. Entonces el inicio del intestino es en el duodeno. Longitud de las asas delgadas entre 3 y 7 metros. Eso va a depender de muchas variables como la talla del individuo, la genética, raza, etc. El duodeno, relacionado con el estómago, es la porción principal donde llega ¿quién? El jugo pancreático y hepático. De hecho, vamos a tocar cada uno de estas vísceras. El yeyuno tiene mayor diámetro que el ilion. Ojo, tiene 3 centímetros en la parte de su calibre o de su diámetro y 2 centímetros tiene el ilion, es decir, es más delgado. El yeyuno, si se acuerdan, viene del latín ayuna. El yeyuno tiene más pliegues circulares, tiene más vellosidades intestinales y son más finas, mientras que el ilion tiene menos. En el ilion lo importante, tiene mayor cantidad de folículos linfoides. En esta zona la vamos a llamar placas de Peyer, y la irrigación vascular en forma de arcada es mayor en el ilion que en el yeyuno. Además, sus paredes son más delgadas y menos vascularizadas. El yeyuno se sitúa un poco más arriba y a la izquierda. Lo vamos a ver ahora. Y el ilion más abajo y a la derecha. En general, todas estas asas son de dirección más horizontal. ¿Quién? Yeyuno. Mientras que el ilion son de dirección vertical. El final del intestino delgado es el ilion terminal, que también desemboca en otra válvula. Así como inició en el píloro, esta va a terminar en la válvula ileocecal, que de ahí para allá es donde vamos a comenzar con el colon. Constitución de la pared. Las capas usuales son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Toda la gran mayoría de las vísceras tienen esas 4 capas. Se localizan en el borde antimesentérico y sin números de 30 a 40, que son, ¿qué cosa? El tejido linfoide, que mayor cantidad, ¿quién lo tiene? Ileón. De hecho, si nosotros rechazamos hacia la parte superior, rechazamos el colon transverso, ahora vamos a comenzar a ver todo lo que son las asas delgadas. Entonces, de lo que estábamos hablando, aquí nosotros podemos observar entonces todo lo que es a la izquierda y hacia arriba, lo que es el yeyuno, y en la parte inferior y hacia la derecha vamos a ver el ilion. De hecho, nosotros aquí observamos también dónde inicia el colon, que aquí lo llamaremos ciego, y va ascendiendo, forma el colon transverso, colon descendente, hasta que terminamos en el sigmoide y después posteriormente el recto.
Cuando lo vemos en una pieza anatómica ya fijada, idéntico, nosotros observamos las asas delgadas. En esta lo que pasa es que estamos viendo son su meso. En este señor se llama mesenterio, con todo lo que son sus asas delgadas, y observamos también en esta zona lo que es el marco colónico. Cosas muy importantes que tenemos que saber de las asas delgadas. Son en forma de U. Le llamamos asa porque se tomó siempre una relación de que un asa es 20 centímetros aproximadamente. Y en eso podemos ver que siempre van a haber diferencias. Pero también tienen características todas las asas, o características generales, que son que primero son en forma relativamente tubular, pero podemos hablar que tienen dos caras. Además de eso tienen dos bordes. Tiene un borde liso, libre, que le llamamos borde antimesentérico. Entonces, a lo contrario, también tenemos un borde que está relacionado entonces con el mesenterio, que es por donde pasan todos los vasos sanguíneos en forma de arcos y después terminan en vasos rectos, que estos vasos rectos son los que después se van a convertir en capilares, que van a absorber los nutrientes de la digestión. Observamos que en el yeyuno hay mayor cantidad de arcos, pero que son largos, es decir, vasos rectos, pero poco arco, mientras que tiene mayor cantidad de arco el ilion, pero los vasos rectos siguen igual. Yeyuno, mayor calibre que el ilion, más gruesa todo lo que son los pliegues semicirculares en relación con el ilion. Lo que estábamos hablando ahorita, siempre, en la mayoría de las veces, para el corte histológico y para nosotros en todo lo que es la parte anatómica, van a hablarlo después en patología y después en cada una de las especialidades, todas las vísceras tienen una mucosa, tienen una submucosa, hay una muscular de la mucosa que es muy importante para lo que son las patologías oncológicas. Tenemos una muscular propiamente dicho, que son dos, una circular que es interna y la más externa que es la longitudinal, y la serosa, la última capa o la capa más externa, que en lo que es la cavidad abdominal está en relación con ¿quién? Con el peritoneo. Si retiramos las vísceras, nosotros lo que vamos a comenzar a observar es peritoneo. Además del peritoneo, observamos que hay unas estructuras que son doble capa de peritoneo con vasos importantes o vasos que llegan a órganos, que es lo que se le había llamado mesos. En este, el meso más grande de todos es el mesenterio. El mesenterio, si nosotros observamos, tiene un límite, que ese señor lo que va a hacer es irrigar todo lo que son las asas delgadas, es decir, yeyuno e ilio. Él va desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta lo que nosotros le llamamos la válvula ileocecal o ángulo ileocecal, y ese señor tiene 20 centímetros, tiene una disposición oblicua. Esa disposición oblicua lo que nos va a permitir a nosotros, si lo están observando o somos buenos observadores, tenemos una parte o un espacio que está entre el colon y la hoja derecha, ya que es oblicuo tenemos que llamarlo hoja derecha, y aquí hay una hoja izquierda, entonces aquí hay un espacio que es lo que nosotros llamamos el espacio mesenterocólico. Hay otros que también le llaman a este ángulo ileocólico, y entonces a este espacio, perdón, y este espacio que tenemos aquí, entonces, ¿cómo se va a llamar? Ileocólico, o si no, también se le llama mesentérico cólico izquierdo. ¿Por qué? Tenemos un mesenterio que tiene dos caras, entonces una cara derecha, una cara izquierda, y genera con el colon, con el marco derecho y con el marco izquierdo, otro límite, y forman dos espacios, espacio mesenterocólico derecho, mesenterocólico izquierdo. Lo otro que nosotros podemos observar, volvemos a lo mismo, aquí está terminando la cuarta porción del duodeno, que ahora a continuación la vamos a hablar, pero aquí nosotros le podemos llamar ángulo a este duodeno yeyunal, y aquí observamos el ángulo ileocecal que llega a la válvula ileocecal. Entonces, aquí es lo que nosotros le llamamos raíz del mesenterio, y aquí podemos observar muy bien cómo hay un espacio mesenterocólico derecho, mesenterocólico izquierdo. ¿Qué otra cosa observamos en esta lámina? Mesocolon transverso y todo lo que es el marco colónico.
lo que estábamos hablando, hay mesenterio, mesocolon transverso, hay otro que no se lo dije, que es el mesosigmoide, que también es un meso que se encuentra en la porción sigmoidea, que la tocaremos a continuación. Lo otro que estábamos viendo, epiplón mayor. Los espacios, las correderas parietocólicas o paracólicas, los espacios mesenterocólicos o inframesocólicos, derecho e izquierdo, y hay unos recesos. Los recesos los vamos a ver en relación con el colon. Si volvemos a lo mismo, se ve mucho mejor ángulo iliocecal en la parte inferior, ángulo duodeno-yeyunal, y aquí donde están observando raíz de mesenterio, los dos espacios que habíamos comentado. Pero aquí, además de eso, si lo ven, aquí está el sigmoide. El sigmoide es este espacio que está aquí, se le llama sigmoide porque es en forma de la letra sigma griega y tiene un meso. Ese meso se llama mesosigmoide. Los otros espacios que podemos ver son los perisecales. Ven que aquí hay un pliegue que van formando tanto las zonas de coalescencia del colon, lo forma junto con lo que es el peritoneo que se viene del espacio mesenterocólico derecho, y forman lo que se llaman las fosas o recesos perisecales. Solamente si retiramos el colon, aquí estamos viendo lo que son las fascias de coalescencia, que también ya las vieron en una clase anterior, que es en la clase de peritoneo, que es lo que nosotros actualmente le llamamos las fascias de Tolt o fascias de coalescencia. ¿Por qué se llaman así de coalescencia? Porque lo que hacen es solamente adherirse por medio de tejido conectivo laxo, y ese tejido conectivo laxo es el que viene y lo lleva y lo tiene adherido a la pared posterior del abdomen, lo que es el colon derecho y el colon izquierdo, porque sabemos que el colon transverso si tiene que mesocolon. Otra vez aquí observamos muy bien lo que es raíz del mesenterio, y aquí lo están observando muy bien porque se ve que tiene estructuras vasculares, el mesosigmoide. Conclusiones: hay espacio mesenterocólico derecho, espacio mesenterocólico izquierdo, pero nos faltó también aquí hay un espacio entre la pared abdominal y el colon. Esto es lo que nosotros le llamamos las correderas parietocólicas derechas. Hay una parietocólica derecha, parietocólica izquierda. Son importantísimos en cirugía debido a que todo lo que son los abscesos o todo lo que son líquidos que se comiencen a derramar en la cavidad abdominal, todas bajan por estos espacios y llenan la cavidad abdominal en la parte de la pelvis primero. Esto es importantísimo, por favor que lo lean. Si ustedes ven, aquí vemos otras dos estructuras. Una estructura que tiene parte que está peritonizada, es decir, con el peritoneo parietal posterior, pero tiene zonas libres que son peritonizadas, y vemos un órgano que está adherido totalmente a la pared posterior y que también lo cruza el colon, mesocolon transverso, que es el páncreas por un lado y el duodeno por el otro. Si lo vemos en esta diapositiva, lo que estamos viendo otra vez, las asas delgadas nuevamente, y esas asas delgadas también, hoja derecha del mesenterio junto con el colon, espacio mesenterocólico derecho, mientras que si vemos, rechazamos las vísceras o el mesenterio hacia el lado derecho, estamos observando aquí el espacio mesenterocólico izquierdo. En este se observa muy bien dónde está el mesosigmoide antes de que llegue a la tercera vértebra sacra, porque de aquí para abajo es lo que se llama recto. Y lo otro que podemos observar aquí son los espacios parietocólicos, derecho, izquierdo y derecho. Duodeno. El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Es un órgano que se encuentra ¿dónde? Entre el estómago y el yeyuno. Va del píloro, entonces ¿hasta dónde? Hasta el ángulo duodeno-yeyunal, que dijimos que es la raíz del mesenterio. Está adherido al peritoneo parietal posterior. Está relacionado íntimamente, estrechamente. De hecho, en algunos libros o alguna bibliografía lo van a observar como lo que le llamamos el complejo duodeno pancreático, pero él está relacionado con la cabeza del páncreas y forma un anillo incompleto. Arriba lo estamos observando muy bien. Aquí va el estómago, después del estómago viene el píloro. Entonces, en relación con lo que es T12 y L1, es donde comienza el duodeno, se va hacia la derecha,
va primero hacia arriba, luego posteriormente baja, desciende, forma lo que es la C duodenal hasta que pasa nuevamente la línea media en relación aproximadamente entre L1 y L2 y es donde llega el ángulo duodeno yeyunal. Un órgano muy importante. Características. Lo más importante, desemboca el conducto colédoco, es decir, la bilis llega a nuestro intestino gracias a quién, al duodeno, es decir, y el otro es el páncreas, el otro que llega ahí, llegan a algo que se llama la ampolla hepatopancreática, esa la vamos a hablar ahora, se llama así porque se unen los dos conductos, tanto el conducto colédoco, que se acuerdan que es el que trae bilis, con el conducto pancreático principal y forman esa ampolla. Se halla en los dos pisos del abdomen, infra y supramesocólico. Vieron en la lámina anterior cómo el mesocolon transverso atraviesa tanto al duodeno como al páncreas y está adherido a las fascias a la pared posterior, excepto aquí en la primera porción que es móvil. Característica, igual que todas las alzas, el duodeno está constituido por una mucosa, submucosa, muscular y serosa. La superficie interna del duodeno es lisa arriba, es decir, en la primera porción, y con pliegues en lo que es ya la segunda y tercera porción del duodeno, que se llaman válvulas conniventes. Mucosa es de tipo intestinal, se abre en las glándulas duodenales. Lo más importante, el conducto biliar y pancreático se abre en la pared póstero interna o póstero medial de la porción descendente del duodeno a nivel de las papilas duodenales, mayor y menor. Eso es ese signo que observan ahí. La papila menor lleva el conducto pancreático accesorio, o que también le llaman de Santorini, y la papila mayor, que es la que lleva la ampolla hepatopancreática, que también se le llama la ampolla de Vater. Su mucosa laxa es móvil, le permite a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular. La ampolla hepatopancreática se sitúa en el espesor de ella y el esfínter de la ampolla controla su evacuación. Aquí observamos cómo es una C duodenal. De hecho, ¿qué es lo importante de la C duodenal? La A, primera porción. B es la rodilla o flexura, lo van a llamar de esas maneras. C por la porción descendente, que estamos observando que tiene dos orificios, un orificio inferior y un orificio superior. Si nos ubicamos, aquí encontramos al páncreas. Entonces viene el conducto pancreático accesorio o de Santorini, desemboca en la carúncula o en la papila menor, mientras que el colédoco, que si ven aquí está la vesícula biliar, aquí está el conducto hepático principal, se unen y forman el colédoco, desciende por la pared en la cara posterior del páncreas y desemboca en la pared posterior interna de la segunda porción del duodeno, pero uniéndose con el conducto pancreático principal, los dos forman una dilatación, y esa dilatación es lo que le vamos a llamar la ampolla de Vater. Esa ampolla de Vater es la que va a desembocar después en la papila, que cuando se llena, se coloca la mucosa, se llama la carúncula mayor del duodeno. Eso es lo que tenemos que ver. De hecho, después de ahí vamos a observar el D, que es la rodilla inferior del duodeno, la porción horizontal del duodeno, y posteriormente a eso viene el ángulo duodeno-yeyunal, y aquí arriba tiene algo que se llama ligamento de Treitz. Nuevamente, en la mucosa, cuando nosotros tenemos la mucosa, le vamos a llamar carúncula. Esa carúncula tiene un orificio dentro, que es lo que es la papila, por donde drena el conducto tanto del biliar como el pancreático. Pero eso sí, lo que estábamos hablando, está el colédoco y está el conducto pancreático. Si ustedes observan, los dos tienen fibras musculares porque los dos forman un esfínter. Los dos después se ensanchan y forman lo que es la ampolla, pero esa ampolla también, estas dos fibras musculares junto con fibras musculares del duodeno, hacen nuevamente otro esfínter. ¿Todo eso para qué? Para que abra y cierre esa estructura. Entonces esa estructura le vamos a llamar esfínter de Oddi. Ese esfínter de Oddi o esfínter de la ampolla hepatopancreática es la que abre y cierra dependiendo si estamos ingiriendo alimentos. Si ingerimos alimentos, ¿qué va a pasar? Esa ampolla va a apretar para que salga el líquido, tanto biliar como el líquido pancreático, y ayude a la digestión.
Si esto lo revestimos de mucosa, entonces esta papila duodenal es lo que se va a convertir en la carúncula mayor. Nuevamente aquí, la división anatómica. La división anatómica la comenzamos a ver en la primera porción del duodeno. Comienza donde, en el píloro, donde termina, mide aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, dependiendo de la porción móvil peritonizada del duodeno, es la única porción, las demás son fijas, y termina en relación con la rodilla. Aproximadamente hay unos libros o una bibliografía que plantea que es en relación con el cuello de la vesícula, otros en relación cuando atraviesa en la pared posterior del duodeno por donde va pasando el conducto colédoco. Tiene su rodilla, después de la rodilla viene la porción descendente, que ya comentamos que es lo más importante que tiene. Porción horizontal, hay algo importantísimo que tiene, no sé si observan que aquí tenemos vena y aorta, entonces vena cava inferior y la aorta pasan posterior a lo que es la porción horizontal del duodeno, y nuevamente después tenemos la porción ascendente del duodeno, que ella está enganchada o está fijada a la pared posterior por medio de un ligamento, le llaman ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treis, que no es más que unas fibras del pilar derecho del diafragma que se viene hacia lo que es el ángulo duodeno yeyunal para fijar el duodeno. Nuevamente, la primera porción situada en el flanco derecho, la primera vértebra lumbar, va desde el píloro al cuello de la vesícula, en su origen tiene la ampolla o bulbo duodenal, que es la porción móvil, hacia abajo se continúa con la porción descendente. Nuevamente es demasiado sencillo, lo importante de esto es que se ubiquen, nunca vamos a ver un duodeno solo, sino que siempre va con el páncreas porque es un complejo duodeno pancreático muy adherido. Además de eso vemos de esta estructura, no sé si ven que por aquí hay unos vasos, que ahora los vamos a tomar a continuación. La segunda porción, lo más importante, recibe los conductos excretores, los biliares y los pancreáticos, es cruzado por el mesocolon transverso, está a la derecha de la columna lumbar. Igual, lo más importante, aquí le llaman papila duodenal menor, papila duodenal mayor, pero cuando está la papila revestida de la mucosa duodenal se llaman carúncula mayor, carúncula menor. Tercera porción, anterior y a la flexura inferior del duodeno, pasa por delante de la columna entre el L3 y el L4, contiene la pinza aórtico-mesentérica. ¿Qué significa? Vieron en la diapositiva anterior como la aorta y la cava están en la parte posterior tanto de páncreas y duodeno, pero ahorita le vamos a colocar adelante o atraviesa a la porción horizontal del duodeno la arteria y la vena mesentérica superior. Porción horizontal y estas. Entonces, ¿cuál es la pinza arterial? Si se le hace una pregunta, la pinza arterial es la unión o donde se relacionan las arterias mesentéricas, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, o en pocas palabras, los vasos mesentéricos superiores con la porción horizontal del duodeno, la cual en la parte posterior la pinza la termina aquí en aorta y vena cava. Si lo observamos así, en un corte sagital, para ubicarlo, primera porción del duodeno, no podemos ver porque estamos sagital la segunda porción, tercera porción del duodeno, y ven como aorta, y va pasando por delante de la porción horizontal del duodeno la arteria mesentérica superior, y en la parte de atrás, ¿quién se encuentra? Aorta. Los dos forman la pinza arterial. Importante, sí, es importante porque hay patologías que obstruyen al duodeno cuando hay una enfermedad en esta aorta o en la arteria mesentérica superior. Cuarta porción del duodeno se dirige hacia el flanco izquierdo de la segunda vértebra lumbar, termina en el ángulo duodeno-yeyunal, se fija al pilar derecho del diafragma a través del músculo, ligamento o suspensorio del duodeno o músculo de Treitz. Es demasiado sencillo. Lo importante de esto es ubicarse, muchachos. De hecho, la ubicación es que siempre
tomen y se imaginen cómo está ubicado tanto en los diagramas como en el cadáver. La irrigación del duodeno proviene de dos arterias importantísimas, del tronco celíaco, que se acuerdan que es una rama de la aorta, y de la arteria mesentérica superior. ¿Por medio de quién? De los arcos. Hay arcos que se llaman pancreático-duodenales, que son tanto unos anterior y uno posterior, que están dados por las ramas tanto derechas como izquierdas de los arcos pancreáticos duodenales. Si lo observamos aquí observamos que aquí está el tronco celíaco. El tronco celíaco, se acuerdan que da 3 ramas, pero lo importante de nosotros es que la arteria hepática genera una de sus ramas terminales, que es la gastroduodenal. Esa gastroduodenal, cuando después de que da la arteria gastroepiploica derecha, genera también su rama terminal, que es la gastroduodenal, que es la que genera los vasos tanto pancreáticos duodenales superiores, mientras que los pancreáticos duodenales inferiores, ¿quién los está dando? Obsérvenlos aquí, la arteria mesentérica superior. En esta lámina se observa mucho mejor cómo está la pinza arterial. El drenaje venoso igual, por las venas pancreático-duodenales, tanto superiores como inferiores. Lo importante es que unos drenan a la vena porta, otros drenan a la vena mesentérica superior, antes de esa misma llegar a la vena porta. El drenaje linfático, los linfáticos duodenales se dirigen ¿a dónde? A los nodos pancreáticos anterior y posterior, que están en la ranura anterior y posterior de la cabeza del páncreas y el duodeno. Eso es lo que es importante, porque después todo esto va a ascender a lo que es la cisterna del quilo. Después de la cisterna del quilo van a pasar al conducto torácico para nuevamente llegar al torrente sanguíneo. Inervación, las inervaciones son del plexo celíaco, a excepción de la porción ascendente que recibe del hígado, que es del plexo hepático. Lo importante de esto lo vamos a ver terminando ya la clase de informe mesocólico. Nuevamente, aquí lo que me interesa que ustedes se ubiquen, muchachos, es que hay dos ganglios grandísimos que se llaman ganglios semilunares o ganglios celíacos, que van a estar formados por múltiples nervios, que son los que van a dar después la inervación a todo lo que es el abdomen, tanto en el sistema nervioso autónomo, es decir, simpático y parasimpático. Páncreas.